Dios te bendiga, hermano en Cristo. Dios te bendiga, familia de sangre también. Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga a ti que Dios ha traído para que oiga este pequeño mensaje. Inmensamente agradecida estoy del Santo Señor Dios Todopoderoso por ese gozo que me ha dado, que sobrepasa todo entendimiento, esa fe. Gloria y honra al Santo Señor, Dios Todopoderoso, aleluya, porque Él es fiel. Santo es el Señor, aleluya. Yo soy de las personas, bendita la misericordia de Dios, que se me hablaba o oía la palabra de Dios y decía sí, sí, y seguía por ahí viviendo según mi propia opinión. Pero llegó el momento, bajo quebranto, tribulación y aflicción grande que estuve pasando en mi vida. Bendita la misericordia de Dios, santo es el Señor, que yo me dije que no podía más. Santo es Dios, aleluya. Y precisamente fue eso lo que utilizó Dios para yo reconocer que por mi propia cuenta, por mi propia voluntad, yo no podía tener el gozo que yo veía en los cristianos. Santo es el Señor. Yo me sentía vacía, me sentía sola, a pesar de que tenía gente a mi alrededor. Me sentía menospreciada, me sentía apartada de los grupos. Santo es el Señor, de la misma familia. Y después de conocer la verdad, santo es Dios, he reconocido que eso lo hace el enemigo de las almas, el diablo. El Señor lo reprenda. Pero yo te vengo a contar de parte del testimonio, porque cuando en el año 1997, santo es el Señor, gloria y honra al Señor, me hablaron la palabra y yo fui de esas personas que dice sí a Dios, como que a uno no le importa. Santo es el Señor, aleluya. Pero fueron sucediendo situaciones en mi vida, condiciones de salud. Santo es el Señor, porque sepas tú que Dios llama con cuerdas de amor, pero cuando nosotros lo rechazamos, santo es Dios, aleluya, lo ignoramos, le menospreciamos, santo es Dios, estamos en rebeldía en contra de Él, cosas que yo no sabía que estaba pasando cuando yo no hacía caso al llamado que Él hacía a mi vida, a mi corazón, cuando enviaba a personas cristianas a hablarme su palabra. Pero en el 2007, santo es el Señor, que estuve pasando un momento en mi vida de tiempo bastante extenso, donde me fui quedando sin las personas que yo amaba a mi lado, me fui quedando sola, sin esos amigos que se decían llamar amigos, me fui quedando sin el dinero que yo poseía, santo es el Señor, sin las pertenencias que yo tenía, porque yo vivía de las cosas materiales, mucha ropa, muchos zapatos, había dinero, santo es el Señor, pero bendita la misericordia de Dios, que bajo la circunstancia y tribulación que estuve pasando, de sentirme sola, de tener una casa propia, vivir en un apartamento, ajimada, como se dice, santo es el Señor, en esa angustia que estuve viviendo en ese periodo de tiempo, me hizo sentir el Espíritu de Dios, que yo no podía seguir sola, que yo necesitaba compañía, y no compañía de hombre, sino esa compañía, esa unión que da Dios a quienes reciben a Cristo Jesús en su corazón. Yo me resistía a hacerlo, pero te confieso, amado, que a la vez yo me arrepentí de todos mis pecados allí en la congregación. En aquel entonces fue en la iglesia bautista de Glenview. Santo es el Señor, aleluya. Desde ese mismo momento, desde el mismo instante que yo me arrepentí de los pecados, santo es el Señor, y que
hice la confesión de fe, reconociendo delante de los testigos a Jesús como mi Señor y Salvador. Santo es Dios, aleluya. Cuando yo viré hacia la silla donde me iba a sentar, desde ese mismo momento empezó un cambio de paz, de amor, de fortaleza, de seguridad, de amor, de paz, de dominio propio, se fue el temor, se fue la angustia, se fue la aflicción que yo estaba padeciendo, por lo que me hacía sentir el enemigo de las almas. Por eso te exhorto que tomes la mejor decisión que puedes tomar en tu vida, de arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios, acercarte a una congregación donde se predica a Dios y a su Hijo Jesucristo, y se habla de la promesa de su Espíritu Santo que Él da a los que le reciben. Santo es el Señor. Para que puedas pasar de hijo de desobediencia, que es esclavitud del pecado, a ser hijo de Dios. Porque el Señor lo dijo en su palabra, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el poder para que fuesen hechos hijos de Dios. Entonces comencé a congregarme sin dejar de hacerlo. Comencé a escudriñar la palabra, a leer la palabra de Dios todos los días, a tomar estudios bíblicos, como es el caso del día de hoy, que ya con 17 años en el Evangelio, santo es el Señor, venimos mi esposo y yo de un estudio bíblico, y Dios, santos, aleluya, gloria a ti, Padre amado, mi Señor. Dios nos sigue llenando, Dios nos sigue dando crecimiento, Dios nos sigue edificando a la medida del varón perfecto, Cristo Jesús, Señor nuestro. No te detengas, camina hacia esa congregación donde vas a aprender la verdad, porque tenemos que tener cuidado hoy en día. La palabra nos dice que estamos en tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Santo es el Señor, o sea, que se piensan que están bien con Dios, pero se aman ellos mismos y tienen en rebeldía su corazón en contra de Dios. Viven según su propia opinión, según sus deleites carnales, según sus placeres y concupiscencias, dejando a un lado al que es Señor de señores y Rey de reyes, al Salvador, a quien tiene la autoridad de mandar en nuestras vidas. Santo es el Señor. Decídete, toma la decisión de acercarte a una congregación. Si vives cerca de Salinas, yo me congrego en la iglesia Sin Santidad Nadie Verá al Señor, ubicada en el pueblo de Guayama, en la calle MacArthur número 8. Allí hay una congregación, una cantidad de hermanos que nos congregamos allí como Dios manda en su palabra, no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y cuanto más veis que aquel día se acerca, el día del Señor, el día en que estamos viendo ya nosotros aquí en la tierra que están cumplidas las tantas profecías que eran necesarias para que Jesucristo el Señor descienda a buscar su iglesia santa, pura, sin mancha, ni arruga, ni contaminación. Que cuando Él descienda puedas estar tú inscrito o inscrita en el libro de la vida, porque te arrepentiste en ese momento de tus pecados, hiciste la confesión de fe y comenzaste a congregarte sin dejar de hacerlo con parte de su iglesia de sana doctrina, de senda antigua, donde te enseñan y se predica la palabra como está escrita, sin cambiarle ni
adulterarle. Es necesario recibir a Cristo en tu corazón, que Él te envía la promesa de su Espíritu Santo para que Él te dé el poder, el amor y el dominio propio, para que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida, para que se cumpla la justicia de Dios en tu vida, y cuando Él descienda pueda ser levantado con Él hacia el cielo, y siempre estemos con Él cuando Él descienda también a la tierra, siendo Rey. Santo es el Señor, aleluya. Estemos siempre con el Señor. Dios te bendiga.